Bien, muy buenas noches, queridos colegas. Bienvenidos a esta segunda semana de interaprendizaje. Esta ocasión tenemos a la doctora Lázara Bastida Lugones, ya se encuentra en sala. Ella también es de nacionalidad cubana. Y nuestra invitada de esta noche es licenciada en educación en la especialidad de biología, máster en educación, profesora titular de la universidad, doctora en ciencias pedagógicas e investigadora auxiliar del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Planes y Programas en el marco del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se realiza en la República de Cuba. Es miembro de la Subcomisión Nacional de Planes y Programas de la Asignatura de Biología. Ella investiga temas relacionados con el diseño curricular, la gestión de los procesos educativos y la formación continua del profesorado. Posee una actividad científica expresada en su desempeño profesional que se refleja en los resultados de investigaciones alcanzadas y sostenidas en varios proyectos, como el del enfoque metodológico de la dirección escolar en la educación secundaria básica. Posee una amplia experiencia profesional en la educación superior, en la cual ha ocupado diferentes responsabilidades, entre ellas vicedecana docente y vicedecana de investigación y de posgrado de la Facultad de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. Es decana de la Facultad de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, decana de la Facultad de Educación Media Superior, así como asesora de Vicerrectoría de Formación Docente. Vicerrectora de Formación Docente en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Conrado Benítez García de Cienfuegos. Se desempeñó además como directora del Centro Pedagógico Latinoamericano y Caribeño adscrito al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. Tiene 6 publicaciones en estos 5 últimos años. Bien, querida doctora Lázara, la sala es suya. Muy buenas noches. La escuchamos, doctora. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Se escucha completamente bien, doctora. Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches. Nos place muchísimo, es un placer para nosotros poder estar compartiendo con ustedes una sesión de aprendizaje en este primer Congreso Internacional de Pedagogía en Perú. Para nosotros es un placer poder compartir una vez más con los peruanos en esta importante labor que desarrollamos desde la docencia, destacando los retos fundamentales que tiene la formación de pregrado en la actualidad y destacando aspectos esenciales que tienen que ver con la formación del profesional, es decir, con la formación inicial del profesional de las diferentes universidades. Llámense universidades de ciencias pedagógicas o otro tipo de universidades. En definitiva, queremos abordar aspectos esenciales que están relacionados con el perfil del profesional, con la formación del profesional, con los retos actuales que tiene hoy la formación inicial del profesional. De ahí la importancia de valorar este tema con ustedes, de poder intercambiar los aspectos esenciales relativos a la formación de pregrado y sus retos actuales. Vamos a ir rodando las diapositivas para ir destacando los aspectos esenciales. ¿Están pasando las diapositivas? ¿La presentación digital? Parece que la moderadora salió de sala. Le esperamos unos segundos, por favor. Bueno, vamos a ir comentando entonces de todas formas en lo que ponemos las diapositivas para ir ganando en tiempo.
es importante para nosotros en el continente latinoamericano, de manera general en el mundo y en el continente latinoamericano de manera particular, es importante tener en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ha abordado la UNESCO ha sido fundamentalmente lograr que exista una educación de calidad, una educación que sea para todos y importante, correcto. ¿Podemos ir pasando la presentación digital? Muy bien. La próxima, correcto. Bien, decíamos que precisamente en la actualidad el mundo se encuentra interconectado, es un mundo globalizado al estilo neoliberal, donde existe un amplio desarrollo de la ciencia. Y eso trae consigo además que existen determinadas brechas digitales. Ello nos hace pensar entonces en cuáles son los principales problemas globales que está enfrentando el mundo, y me refería ahorita que está enfrentando de manera particular el continente latinoamericano. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a la degradación ambiental, nos estamos refiriendo además a la inequidad, a la pobreza, a las enfermedades, y estos son precisamente retos que están enfrentando en la actualidad las universidades. Continuamos la presentación digital. Retos que enfrentan hoy las diferentes universidades, o sea, que son los desafíos que presentan las universidades y que están relacionados fundamentalmente con la formación de los profesionales de perfil amplio. De manera que los profesionales tienen que responder a estas demandas, a estos desafíos que están enfrentando hoy las universidades y que están relacionados específicamente con este mundo interconectado, con este mundo globalizado al estilo neoliberal, y que tiene que ver esencialmente con el desarrollo acelerado de la ciencia, con las brechas digitales que estamos enfrentando. Próxima. Por ello, es importante entonces destacar que la formación de los profesionales tiene que ver en la actualidad con los objetivos de desarrollo sostenible que ha apostado la UNESCO hasta el año 2030. Y nos estamos refiriendo fundamentalmente al objetivo número 4, que es relativo a la educación de calidad. Todo lo que nosotros hagamos en materia educacional tiene que responder de una y otra manera a dar respuesta a este objetivo de desarrollo sostenible número 4, es decir, a lograr una educación de calidad, lograr una educación equitativa y que sea de amplio acceso para todos. De manera que nuestras universidades están llamadas entonces también a cumplir con estos retos. Y precisamente por eso el perfil amplio de los profesionales que se forman en nuestras universidades, fundamentalmente en las universidades de Latinoamérica, no solamente en las universidades del mundo, sino de manera particular, y lo he repetido en varios momentos, las universidades de Latinoamérica son retos importantes que están ocurriendo hoy o que están enfrentando el pregrado en la formación inicial de estos profesionales. Por ello, pasamos a la próxima. Hemos querido destacar que las universidades tienen que contribuir desde los liderazgos locales, estatales, de los liderazgos nacionales e internacionales, desde el compromiso y la responsabilidad social. Es importante garantizar el pleno ejercicio de derecho a la educación superior pública y de amplio acceso, de manera también que se pueda fortalecer las culturas locales, nacionales y regionales, y que además existe un compromiso activo con la transformación cultural, política, artística, económica y tecnológica, entre otros retos importantes que vamos a seguir abordando en la próxima diapositiva, donde hablamos de promover la calidad, es decir, promover la investigación científica, tecnológica, la innovación, destacando esencialmente estos aspectos como motores del desarrollo humano, del desarrollo social y del desarrollo económico. De manera que tenemos que tener en cuenta también la pertinencia de la docencia, la investigación y la extensión en la diversidad cultural e intercultural. Asimismo, tener en cuenta la internalización y la integración y el papel estratégico que esto desempeña en el desarrollo sostenible. Por ello, todos estos retos que asumen las universidades tienen que ver entonces con la pertinencia, desarrollo sostenible. La próxima, Zulmita.
Retos. ¿Qué es necesario entonces ante estos retos? Bueno, en primer lugar, ante estos retos es importante que cada una de nuestras universidades se tracen estrategias claras para la transformación, que clarifiquen nuestras concepciones acerca de la actividad como agentes de su propio desarrollo y que además determinen y puedan determinar y comprender los retos que enfrentan hoy las universidades. Fíjense que nos estamos refiriendo a los retos que enfrentan las universidades para poder dar respuesta a este objetivo de desarrollo sostenible que está relacionado precisamente con lograr una educación de calidad, una educación equitativa y que sea promovida por el cambio que requieren hoy las universidades en nuestra región y en nuestro continente latinoamericano. La próxima. Precisamente estos elementos nos dan las pautas para destacar que los profesionales en la actualidad deben prepararse para poder abordar con rigor los problemas teórico-prácticos que se presentan, los problemas que están relacionados con el diseño y el desarrollo curricular y además que pueda favorecer su formación humanística y cultural sin dejar de reconocer, por supuesto, la cultura de la comunicación y la cultura de la tecnología, porque son aspectos esenciales que van a promover el cambio en las universidades y que por supuesto van a asumirse como los retos a los que está llamado hoy la universidad, la formación inicial de esos profesionales de la educación. La próxima. Me gusta correrla yo. La próxima, Zulmi. Más rápido, Zulmi. Bien, precisamente la formación inicial de los profesionales se identifica entonces con el proceso que aparece reglamentado a través del currículo que se relaciona con los documentos que aparecen plasmados en el modelo de profesional de las diferentes carreras, en los planes de estudio, en los reglamentos, en las orientaciones ministeriales, entre otros aspectos que van a definir los espacios, los tiempos, los contenidos y las metodologías de acuerdo al desarrollo del currículo en las diferentes carreras. Fíjense que estamos abogando una formación de un currículo amplio, de un perfil amplio que permita, desde estos documentos normativos que están integrados en las diferentes carreras universitarias, poder dar respuesta entonces a este objetivo de desarrollo sostenible. De manera que estos documentos normativos puedan entonces estar en correspondencia con las exigencias de la educación superior en cualquiera de las carreras en que los profesionales desarrollen su actividad profesional. Próxima. Soy yo. Por supuesto, estos documentos normativos son los que van a dar cuenta de la existencia de determinados códigos o componentes básicos que van a ser la expresión de una cultura directamente relacionada con el diseño y con el desarrollo curricular. Nótese cómo aludir tradicionalmente a un perfil o un modelo de formación define entonces contenidos, estrategias formativas, actividades, formas de evaluación que se van a presentar con un carácter estatal y que van a ser en consecuencia, van a resultar de un obligatorio cumplimiento para poder cumplir con las exigencias del modelo de profesional y con las exigencias de los planes de estudio de las diferentes carreras de las que forman parte las diferentes universidades. Por ello, en la próxima diapositiva podemos plantear entonces que estos elementos o estos documentos normativos tienen que ver entonces con la configuración de los sistemas de formación de profesionales y por tanto es posible entonces encontrar una controversia entre la tradición y la contemporaneidad. Pero también es importante entonces tener en cuenta la controversia entre tradición y contemporaneidad y entre contemporaneidad y futuro. Si tenemos en cuenta entonces que la tradición es toda la innovación que necesita establecer su continuidad desde los códigos que se han legitimado como parte de la cultura escolar. En tanto, la contemporaneidad va a estar representada por la innovación y específicamente por el cambio. Y este se coloca frente a la cultura escolar para crear entonces su propia cultura. Y esta contemporaneidad también entonces va a estar en controversia con el futuro. De manera que podemos establecer una relación triádica entre la tradición, la contemporaneidad y el futuro. Y estos tres elementos tienen que ser necesariamente vistos en la formación de los profesionales que se forman en las diferentes universidades desde un perfil amplio que nosotros estamos abogando. Ese perfil amplio que tenga que ver con las tradiciones,
tenga que ver con la contemporaneidad, pero que se pare en el presente para poder entonces proyectar el futuro como se requieren las diferentes universidades. Y este es precisamente uno de los retos actuales a los que están llamados hoy la formación de pregrado en las diferentes universidades. La próxima diapositiva nos va a indicar la formación de los profesionales. Fundamentalmente nos estamos basando en la formación de profesional de profesorado, pero también es válido para los diferentes perfiles de formación profesional. Dígase ingeniero, dígase abogado, técnico, especialistas de las ramas de la salud, especialistas de las ramas del derecho, es decir, para los diferentes profesionales, pero estamos particularizando la formación del profesorado. Análisis crítico, por tanto, de los modelos de formación del profesorado va a discurrir entonces desde la presentación y la crítica de cada uno de estos modelos de formación, y en él vamos a notar aspectos positivos y aspectos negativos, sin dejar suficientemente explícitos, por supuesto, los nexos, las rupturas y las continuidades. En la práctica son los que van a permitir revalorizar los aspectos positivos y negativos de cada uno de ellos. Y ello tiene que ver entonces con la contribución teórica que se hace cuando se reconocen autores que han dejado su contribución, y entre ellos se encuentran Escudero, Vernon, Marcelo, Ardine, Gilberto, Currutiner. Son doctores cubanos, es decir, autores nacionales e internacionales, que han dejado su huella, han dejado su contribución en los diferentes planes de formación docente, no solamente en Cuba, sino también en diferentes países de América Latina y de otros continentes. La próxima diapositiva nos está indicando entonces que la comprensión teórica de los enfoques y los diferentes modelos de formación de los profesionales discurre entonces desde la presentación, la crítica de cada uno de los modelos y de cada uno de los enfoques, y se toman como referente entonces estos aspectos que son necesarios tener en cuenta para asumir los retos a los que está llamado hoy la formación inicial de los profesionales. De manera entonces que el proceso pedagógico de pregrado es un proceso elemental, un proceso esencial que nos va a permitir entonces adentrarnos en los retos de los que hemos estado planteando con anterioridad, pero que es entonces necesario plantearlo desde esta arista, desde este conocimiento que estamos aportando, para poder entonces imprimirle un sello importante, un sello distintivo a la formación de los profesionales de las diferentes carreras en las que se forman en las diferentes universidades. Próxima. Precisamente desde esta perspectiva, estamos destacando entonces que el proceso pedagógico no es más que aquellos procesos conscientes, organizados, que están dirigidos a la formación de la personalidad, en que se establecen relaciones sociales activas, recíprocas, multilaterales, entre el educando, el educador, el grupo, y que están orientadas esencialmente al logro de los objetivos logrados por la sociedad, la institución, el grupo y el individuo. Precisamente, este proceso pedagógico ocurre hacia el interior de todas esas carreras y tiene que ver, como dice, como aquí se plantea, la relación que se establece entre esas relaciones triádicas que se establecen entre el educando, el educador y el grupo, que se orientan precisamente al logro de los objetivos de la sociedad. La próxima diapositiva está abordando entonces aspectos esenciales desde esta perspectiva. Se centra entonces la atención en el proceso pedagógico de pregrado, y es importante entonces destacar que el término formación en la educación superior se emplea para caracterizar el proceso sustantivo que está desarrollado en las diferentes universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria. Por tanto, cuando hablamos del proceso de formación, estamos abarcando no solamente los estudios de pregrado, sino que estamos abarcando también los estudios de posgrado. De manera que en esta conferencia que estamos desarrollando en la tarde de hoy, nos vamos a adentrar de manera esencial solamente a los procesos de formación de pregrado. Pero importante es destacar que el pregrado guarda una estrecha relación con el posgrado. ¿Por qué? Porque el posgrado habla del pregrado. Cuando nosotros preparamos a un profesional desde el pregrado, estamos también entonces contribuyendo a que esa formación se complemente desde la formación de posgrado. Quizás en otros momentos que podamos compartir con ustedes
vamos a establecer estas relaciones entre pregrado y posgrado, pero en la tarde de hoy nos vamos a adentrar de manera fundamental la formación de pregrado, destacando de manera esencial los retos que asumen esta formación de pregrado en las diferentes universidades. Por tanto, la próxima diapositiva nos va a estar abordando la formación supone no solo brindar los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, sino que también es necesario tener en cuenta otros aspectos de igual relevancia. Es importante entonces para destacar estos aspectos relacionados con la formación del profesional, destacar entonces las dimensiones en las que transcurre este proceso de formación de pregrado. Nosotros hemos identificado, y la literatura docente así lo recoge, los diferentes libros que hemos consultado, así lo recoge la literatura docente, hemos identificado 3 dimensiones que solo se separan para su estudio, porque en el orden metodológico se separan para su estudio, pero en el orden práctico están íntimamente relacionadas. Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la dimensión instructiva, a la dimensión desarrolladora y a la dimensión educativa. Ahí en la pantalla aparece un signo de interrogación en cada una de estas dimensiones. Y ese signo nos está indicando qué elementos son los contentivos en cada una de estas dimensiones, qué relaciones se establecen entre ellas, por qué es importante destacar la relación entre la dimensión instructiva, la dimensión desarrolladora y la dimensión educativa. En las próximas diapositivas vamos a explicar cada una de las características particulares de estas 3 dimensiones, pero sobre todo nos vamos a detener en explicar las relaciones esenciales que se establecen entre la dimensión instructiva, entre la dimensión desarrolladora y entre la dimensión educativa. Por tanto, pasemos a la próxima diapositiva. La próxima diapositiva nos está indicando que el concepto de dimensión se utiliza para caracterizar el modo en que un proceso puede ser estudiado y puede ser analizado. Por supuesto, un proceso puede ser estudiado y puede ser analizado desde diferentes posiciones y enfoques, y que va a estar fundamentalmente en correspondencia con un propósito particular. Es decir, va a expresar la perspectiva desde la cual se analiza un determinado proceso en circunstancias específicas. Por tanto, la próxima diapositiva nos está indicando esta dimensión, la primera que abordamos, es decir, la dimensión instructiva, está relacionada con la idea de que preparar a un profesional resulta necesario instruirlo. Es decir, que para preparar a un profesional en cualquiera de las ramas del saber, dígase las ramas de las ciencias médicas, dígase en las ramas de las ciencias de la medicina, de las ciencias del deporte, de las ciencias ingeniería, de la ingeniería, de cualquier rama del saber, es necesario preparar a un profesional. Para prepararlo es necesario, por tanto, instruirlo. ¿Qué significa instruirlo? Significa entonces dotarlo de determinados conocimientos, dotarlo de determinadas habilidades esenciales propias de su profesión y prepararlo para emplearlas y para desempeñarse como tal en un determinado puesto de trabajo. En ello radica precisamente la esencia, la dimensión instructiva de la formación del profesional. Es decir, es necesario dotar a ese profesional que se está formando de manera inicial en las diferentes universidades, hay que prepararlos para que se desempeñe en un determinado puesto de trabajo y para que pueda entonces abordar su profesión en un sentido amplio. Y precisamente por eso abogamos el perfil amplio del profesional. De manera que esta dimensión instructiva guarda estrecha relación con la dimensión desarrolladora. Fíjense que recuerden que hablamos que además de instruirlo, es necesario ponerlo en contacto con el objeto de su profesión desde los primeros años de la carrera. Nosotros en el contexto cubano tenemos una experiencia extraordinaria en las diferentes ramas del saber. ¿Por qué? Porque en el contexto cubano, desde los primeros años de formación de los profesionales, colocamos a ese profesional que se está formando en contacto con su profesión. Si estamos hablando de un médico que se está formando desde los primeros años de su carrera, lo ponemos en contacto con un consultorio del médico de la familia y allí él, desde la atención primaria de salud,
comienza a relacionarse con su profesión, comienza a relacionarse con los pacientes y empieza entonces allí a ponerse en contacto con su profesión. De igual manera, ocurre con los profesionales que se forman en las ramas de la educación. En las diferentes ramas de la educación, también colocamos a ese profesional que se ponga en contacto con ese objeto de su profesión. Pero eso también se logra en las carreras de ingeniería, en las carreras del deporte, en las diferentes ramas. Después vamos a abordar en esta misma presentación cómo existen determinadas entidades laborales que se ocupan y que se ejercen espacios de formación, porque es importante entonces destacar estos aspectos. De manera que es necesario lograr el imprescindible nexo con los modos de actuación de esa profesión que demandan mayor nivel de preparación desde sus aspectos más simples, elementales, hasta aquellos aspectos más complejos, de manera que se pueda asegurar la formación de sus habilidades para que puedan desempeñarse en su profesión. Aquí es importante entonces destacar que además de instruirlo, es necesario ponerlo en contacto con su profesión. Fíjense que todos estos elementos están relacionados con la dimensión instructiva del proceso de formación, cómo esta dimensión instructiva del proceso de formación tiene mucho que ver con la dimensión desarrolladora, porque una vez que usted pone en contacto a ese profesional durante su formación inicial con el objeto de su profesión, usted está desarrollando ese estudiante una vez que egrese de su carrera, estará en mejores condiciones de ejercer su profesión. La próxima diapositiva nos está indicando entonces la importancia que tiene además la dimensión educativa. Aquí es importante destacar que el currículo de las carreras universitarias debe entonces facilitar qué y cómo hacer para movilizar todos los recursos que existen alrededor de ese estudiante que se está formando, transformar las situaciones de la práctica y, por tanto, identificar los problemas de la profesión. Una vez que yo estoy como estudiante de la carrera de medicina en contacto con el consultorio del médico de la familia en la atención primaria de salud, estoy identificando problemas de mi práctica, estoy identificando problemas de mi profesión, estoy identificando, y eso lo hemos podido ver en el contexto cubano. Un ejemplo de ello lo hemos podido ver durante todo este periodo pandémico, lo hemos podido apreciar como los diferentes estudiantes universitarios que se forman como profesionales de las ramas de la salud pública en Cuba han podido movilizar estos recursos, han podido ponerse en contacto con su realidad y han podido transformar situaciones de la práctica. Han sido útiles y necesarios porque han ido identificando aquellos problemas de su profesión y han podido, por tanto, ampliar su perfil, han podido ampliar su currículo a partir de facilitar todo lo que tiene que ver con el currículo de su formación profesional. Vamos entonces a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a destacar aspectos esenciales de esto que hemos destacado con respecto a la dimensión instructiva y la dimensión desarrolladora y cómo es importante entonces ver, lo decía ahorita, en nuestro país, en el contexto cubano, existen determinadas entidades laborales que se utilizan como espacios de formación profesional. Dígase las escuelas, los policlínicos, las empresas, las fábricas, las industrias, los bufetes colectivos, los órganos de prensa. Todas estas entidades laborales son espacios de formación. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué la doctora dice que son espacios de formación? Y constituyen espacios de formación porque son espacios, son entidades laborales donde el estudiante completa su formación profesional. Si yo estoy hablando de un licenciado en biología que va a la escuela, imparte clases en su escuela, hace sus prácticas preprofesionales en una escuela, esa escuela está concebida entonces como una microuniversidad. Y en esa microuniversidad, el estudiante entonces completa su formación con la ayuda de un tutor, que no es más que un profesor universitario a tiempo parcial, que se encarga de la asesoría, se encarga de la tutoría y se encarga de impartir la tutoría, de ejercer la tutoría, enseñar a ese estudiante que se está formando. Pero de igual manera, ocurre en el policlínico, ocurre en el hospital, ocurre en la empresa, ocurre en la fábrica, ocurre en la industria y ocurre también en diferentes órganos de prensa,
Es decir, ocurre en las diferentes entidades laborales, de manera que estas entidades laborales se convierten en espacios de formación profesional. Nuestra experiencia cubana, nuestro contexto cubano, esta experiencia de ver la escuela como microuniversidad, de ver el policlínico, la empresa, la fábrica, la industria como microuniversidad, nos ha dado muchos resultados. ¿Por qué? Porque es poner en contacto al estudiante desde los primeros años de su formación inicial con su profesión. Y ese contacto con su profesión es el que le permite desarrollar habilidades profesionales. Es el que le permite además identificar los problemas profesionales en su práctica, en su espacio de formación. Y es donde él completa, por tanto, su formación profesional. De manera que estamos identificando estas entidades laborales como espacios de formación profesional. La próxima diapositiva. Precisamente a estas entidades laborales se le otorga entonces como encargo social participar activamente de la formación de sus futuros trabajadores. Ya lo decía con anterioridad, en la actividad práctica preprofesional ellos desarrollan, ellos contribuyen a lograr que sus estudiantes en formación inicial logren el desarrollo de conocimientos, de habilidades, de capacidades, de sentimientos y de valores que luego van a desempeñar en su labor profesional. De manera que nosotros estamos planteando que también uno de los retos a lo que está llamado hoy la formación de pregrado en las diferentes universidades de Cuba, de Latinoamérica y, por qué no, un poquito más allá, es precisamente desarrollar estos espacios de formación y asegurar desde la formación de pregrado la labor profesional que ellos deben ejercer una vez que egresen de las universidades. Por eso es que es tan importante que cuando se realizan los procesos de acreditación de las diferentes carreras universitarias, un elemento clave, un elemento al cual nosotros le damos un valor extraordinario y que en el contexto cubano tiene una importancia capital, es precisamente la labor profesional, la formación de profesional, y es una de las variables que se mide para acreditar las diferentes universidades. Nosotros en Cuba también tenemos una experiencia importante porque tenemos una junta de acreditación nacional que se encarga, que está integrada en primer lugar por un conjunto de profesionales de las diferentes ramas del saber con competencia profesional para poder acreditar las universidades y para poder acreditar las carreras universitarias. Y este elemento que estamos haciendo alusión es un elemento importante, un elemento capital para poder acreditar nuestras carreras universitarias. Por tanto, es un reto al que está llamado hoy la formación de pregrado en las diferentes universidades, teniendo en cuenta las diferentes ramas del saber en que se forman los diferentes profesionales de la educación, del deporte, de la salud, de la cultura, los diferentes profesionales que se forman en las diferentes universidades. La próxima diapositiva nos está indicando entonces qué camino tenemos que seguir. Es decir, desde esta perspectiva, ¿qué camino tenemos que seguir? Porque además de instruir a los jóvenes, es importante entonces desarrollar sus propias competencias profesionales. De manera, desde esta perspectiva, además de instruir a los jóvenes, es necesario primero asegurar, desarrollar sus competencias profesionales, su desempeño laboral de manera exitosa, y en ello radica precisamente la esencia de la dimensión desarrolladora. Nótese cómo esta dimensión desarrolladora guarda una estrecha relación con la dimensión instructiva que acabamos de decir, cuando planteamos que tenemos que dotar a los jóvenes universitarios de conocimientos, de habilidades, de sentimientos, de valores, para que después puedan concretar todo ese grupo de habilidades profesionales, de sentimientos, de valores, su desempeño profesional. Ese desempeño profesional él desarrolla en la fábrica, en la empresa. Incluso nosotros en Cuba también tenemos una experiencia interesante. Cuando el estudiante desarrolla su práctica preprofesional, tratamos que luego, cuando egresa de la universidad, desarrolle su labor profesional en ese mismo centro donde ha venido desarrollando de manera paulatina su formación inicial. ¿Por qué? Porque allí termina él completa su formación profesional. Por eso es que decíamos en un inicio que
Solo estas dimensiones se separan en el orden metodológico para su estudio porque en la práctica educativa aparecen íntimamente relacionadas y están estrechamente relacionadas estas dimensiones, la dimensión instructiva, la dimensión desarrolladora y la dimensión educativa que vamos a ver con posterioridad. La próxima diapositiva. Muy bien. Por supuesto, nosotros en Cuba tenemos una experiencia muy bonita, una experiencia extraordinaria, y es precisamente cómo el vínculo estudio-trabajo es una de las ideas rectoras que se erige como en todo el proceso de formación de profesional, pero que no solo es privativa de la formación profesional universitaria, sino que es una idea rectora que abarca todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta el nivel superior. Y precisamente la dimensión desarrolladora, disculpen, la dimensión desarrolladora, su particularidad radica esencialmente en este vínculo, en el estudio con el trabajo. Y este vínculo estudio con el trabajo lo he venido explicando con anterioridad cuando hablaba y cuando abordaba todo lo relativo a las entidades laborales y a la necesidad de desarrollar esa práctica laboral en las diferentes entidades laborales que se asumen como espacios de formación. Cuando hablaba del policlínico, cuando hablaba de la empresa, hablaba de la escuela, hablaba de la fábrica, hablaba del órgano de prensa, hablaba del bufete colectivo. Son entidades laborales donde se vincula el estudiante con su futura profesión. Y precisamente por eso que planteamos que en ellos radica precisamente el vínculo estudio con el trabajo, que es una idea rectora que se erige durante todo el proceso de formación de los profesionales. Próxima diapositiva. Aquí la tenemos. Fíjense que hemos venido abordando la interrelación que existe entre las diferentes dimensiones del proceso de formación. Abordamos la dimensión instructiva, abordamos la dimensión desarrolladora, acabamos de plantear cómo la esencia de la dimensión desarrolladora radica precisamente en el vínculo entre el estudio y el trabajo, donde yo he planteado que es una idea rectora que se erige durante todo el proceso de formación. Sin embargo, estamos destacando acá cómo la dimensión educativa está íntimamente relacionada con la labor educativa esencial en el proceso de formación, que se asume desde el propio contenido del currículo, es decir, se asume desde el propio contenido de las disciplinas escolares, de las disciplinas que forman parte del currículo de las diferentes carreras, pero que además tiene que ver con el sistema de influencias al que se somete el estudiante durante su formación. Por tanto, cuando hablamos de la dimensión educativa, estamos hablando de la necesidad de abordar la labor educativa que tiene que desarrollar no solamente los estudiantes en formación, sino los docentes de las diferentes carreras en que se forman estos profesionales de la educación. Y esa labor educativa es esencial. No la podemos ver separada de los contenidos que forman parte de las diferentes disciplinas académicas, ni lo podemos ver separado del año académico como niveles en que se integra la carrera. Posteriormente se podrá abordar estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la formación profesional, bueno, por supuesto que esta formación profesional se organiza en los niveles estructurales en que tiene que ver la carrera. Por eso que hablamos de los retos de la formación de pregrado, pero cuando hablamos de los retos de la formación de pregrado, estamos hablando también de la necesidad de ver esta formación de pregrado con el enfoque de sistema de la carrera y con los niveles en que se integra la carrera, es decir, con la disciplina académica y con el año académico. Y por supuesto, esta disciplina académica, tenemos que ver la relación que existe entre esta disciplina académica y la disciplina científica y cómo una toma de la otra para concretar estos aspectos esenciales. Por tanto, no podemos ver separados los contenidos de la formación de profesional de estas dimensiones, y es precisamente que tenemos que valernos de estos contenidos que se abordan en la licenciatura en educación, en la especialidad de matemáticas, en la especialidad de geografía, en la licenciatura en derecho, en la carrera de medicina. Lo hemos visto durante toda esta etapa y durante todo este periodo pandémico. Hemos visto la labor educativa que han desarrollado los médicos para prever, para que se proteja a la población. Importante, y ustedes dirán, bueno, una cosa tiene que ver con la otra.
sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos esenciales que nosotros hemos logrado, nosotros hemos pasado por diferentes etapas en este periodo pandémico, como lo han pasado los diferentes países del mundo. Pero de manera particular en Cuba, en este periodo pandémico, nos ha caracterizado esencialmente la labor educativa de los profesionales de la medicina, la labor preventiva, el uso del nasobuco, en la necesidad de la protección, en el cuidado. Y estos son aspectos que tienen que ver mucho con los contenidos que se abordan en las diferentes disciplinas que forman parte de la carrera de medicina. Por tanto, estos aspectos son esenciales, estos aspectos son medulares y estos aspectos hay que tenerlos en cuenta para poder entonces, desde el contexto actual en que estamos viviendo, desde este periodo pandémico, porque fíjense que hay un antes y un después de la COVID-19. Por tanto, tenemos que ver todos estos contenidos que se abordan, tenemos que verlo desde la actualidad, desde la etapa pandémica que estamos viviendo y cómo en esta etapa pandémica pueden entonces reforzarse los vínculos que se establecen entre la dimensión instructiva, la dimensión desarrolladora y además la dimensión educativa en la formación de los profesionales. Hoy las universidades, todas, de cualquier rama del saber, están llamadas a fomentar este vínculo, están llamadas a fomentar esta integración de saberes, están llamadas a fomentar desde lo académico, lo laboral, lo investigativo y lo socioeducativo, que son los componentes organizacionales del proceso de formación. Por tanto, todos estos elementos son retos que hoy están asumiendo las universidades y que lo están asumiendo en la formación de pregrado, porque también tendrán que asumirlo en la formación posgraduada, porque ya la formación posgraduada tendrá que estar dando respuesta a aquellos aspectos que faltaron, que hay que completar, que hay que solventar como parte de la formación, de la labor profesional que desarrollan nuestros profesionales y que estamos hablando desde que iniciamos la conferencia, que es necesario que se formen con un sentido, con un perfil amplio de su formación que pueda dar respuesta a las demandas, a las exigencias que se plantean las diferentes sociedades en estos aspectos de manera particular. Entonces, la próxima diapositiva, estamos diciendo entonces que la particularidad de la dimensión educativa radica en lo que hablaba con anterioridad, en la unidad entre la instrucción y la educación. Usted instruye, pero al mismo tiempo educa. Y hablaba del médico, de la necesidad de instruirlo, pero además en la necesidad de educarlo, para que eduque a su población, para que eduque. Cuando hablaba ahorita del médico de la familia en Cuba, el médico de la familia en Cuba es una institución que existe en las diferentes comunidades de nuestro país. En las diferentes comunidades del país hay un médico, hay un consultorio del médico de la familia. Y allí se da la atención primaria de salud. Y en esa atención primaria de salud participan los profesionales durante su formación inicial. Desde la instrucción, desde los contenidos académicos, desde los contenidos que forman parte de las disciplinas académicas, que se están formando, pero al mismo tiempo se están educando. Y eso pasa en las diferentes ramas del saber. De manera que esta dimensión educativa, su particularidad radica precisamente en eso, en la unidad entre la instrucción y la educación. De manera que la unidad entre la instrucción y la educación y el vínculo estudio-trabajo son las dos ideas rectoras en que se erige el proceso de formación de pregrado y que tienen una connotación particular en la formación de los profesionales de las diferentes ramas del saber. La próxima diapositiva. La próxima diapositiva. Muy bien, acabo de plantearlo. Las ideas rectoras en el proceso de formación de pregrado. La unidad entre la instrucción y la educación y el vínculo estudio-trabajo. Quiero hacer alusión a dos elementos esenciales que son constitutivos de estas dos ideas rectoras. Fíjense que hablo de que al mismo tiempo que yo instruyo, educo. ¿Y ustedes creen que se educa fuera de los contenidos que se imparten? Para nada. Tenemos que valernos
de los propios contenidos de las diferentes disciplinas académicas para dotar a los estudiantes en formación inicial de conocimientos, de habilidades, de valores, de sentimientos. Pero además, esos sentimientos, esos valores, son los que le permiten educarse. Por tanto, no podemos ver la educación, la instrucción, separada de la educación. Tampoco podemos ver el vínculo estudio-trabajo separado de la instrucción y la educación. Son dos ideas rectoras que marchan unidas, pero que además son necesarias tener en cuenta durante todo el proceso de formación del profesional en las diferentes universidades. Por eso es que se erigen, y siempre lo decimos, por eso es que se erigen como las principales ideas rectoras del proceso de formación de los profesionales. Importante, siempre estas ideas rectoras, carguémoslas con nosotros, analicémoslas con nosotros y llevemos a la práctica estas ideas rectoras como pilares del proceso de formación de los profesionales, de las diferentes ramas del saber, por supuesto. La próxima diapositiva. La próxima diapositiva. Muy bien, ya lo hemos dicho. La relación entre estas dimensiones e ideas rectoras. Fíjense, estamos hablando, en el orden metodológico se separan, en la práctica andan juntas. No podemos ver la dimensión instructiva por un lado, la dimensión educativa por otro, la desarrolladora por el otro. Las ideas rectoras mucho menos separados de ellas. Ellas se erigen como procesos de formación, pero relacionadas íntimamente. Lo instructivo con lo desarrollador, con lo educativo, viendo el vínculo estudio-trabajo en esa relación instrucción-educación. Los profesionales, las universidades están llamadas en la actualidad a desarrollar este aspecto y es un reto que tienen para lograr la inequidad que existe, para lograr poner en nivel superior todo lo que hablamos cuando inicié la conferencia, de los desafíos a lo que está planteado en la universidad para dar respuesta a ese objetivo de desarrollo sostenible, para tener una educación de calidad, pero además para resolver los problemas de pobreza, la inequidad, todo lo que hablamos, el desarrollo sostenible de que hacíamos alusión al inicio de nuestra intervención. De manera que, haciendo una conclusión parcial de esta conferencia, podemos destacar que hasta el momento hemos visto la necesidad que tienen las universidades de asumir estos importantes retos, viendo estos retos en la relación intrínseca que se establece entre las tres dimensiones del proceso de formación y las dos ideas rectoras que se erigen como hilos conductores del proceso de formación de los profesionales de las diferentes ramas del saber. Por tanto, vamos a pasar a un segundo momento de esta conferencia y vamos entonces a analizar la próxima diapositiva. Muy bien. La formación de los profesionales de perfil amplio constituye un sistema de formación continua cuya finalidad es precisamente contribuir a su formación inicial. Decía que la formación de los profesionales de perfil amplio constituye un sistema de formación continua cuya finalidad es precisamente contribuir a su formación integral, un amplio sentido humanista que propicie, por supuesto, su participación como agentes de cambio. Considerarse que la educación es un hecho cultural. Fíjense que esto es un elemento esencial. Si nosotros no consideramos a la educación como un hecho cultural y como tal portadora de significados fundamentales que la sociedad asume y que además requieren en la formación de las nuevas generaciones para la continuidad y el desarrollo, entonces estamos negando los retos a los que ella está asumiendo, a los que es necesario que se asuman estos importantes retos que tienen hoy las diferentes universidades y a los que están llamados las diferentes universidades. Yo quiero destacar, antes de cerrar esta primera parte de la conferencia para dar después paso a un segundo momento donde vamos a establecer de manera muy movida un intercambio con ustedes, bueno, destacar que todos estos guardan relación con la conferencia que ustedes van a recibir el día miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día miércoles ustedes van a recibir una conferencia que va a estar relacionada con la carrera
Y todos estos elementos que hemos visto aquí, hay que verlos, se concretan en la carrera. La carrera es un nivel estructural en que se organizan las universidades. Por supuesto que las universidades en Cuba, en todos los lugares, no se organizan de la misma manera. En Cuba se organizan facultades, se organizan carreras, hay jefes de carrera, hay directores de carrera y hay disciplinas académicas, hay año académico, y precisamente la disciplina académica y el año académico son los niveles de integración de la carrera, donde estos elementos que hemos abordado con anterioridad, ustedes van a tener la posibilidad de verlo con un enfoque de sistema, que hemos querido relacionar este tema que hemos dado en la tarde de hoy con el tema que ustedes van a recibir en la tarde del miércoles, de manera que un proceso dará al otro proceso y se concretará en estos niveles de integración de la carrera. Por eso es que es tan importante que la formación de los profesionales de perfil amplio constituye un sistema de formación continua. Cuando hablamos de un sistema de formación continua, estamos relacionando la formación de pregrado con la formación del posgrado. ¿Por qué? Porque el posgrado habla del pregrado. Por tanto, lo que usted no logre completar durante su formación de pregrado, está precisamente la figura del posgrado, está ahí para que usted complete su formación integral con un amplio sentido humanista que propicie su participación como agentes de cambio, al considerar que la educación es precisamente un hecho cultural que como tal es portadora de determinados significados fundamentales. La sociedad aspira a que adquieran las nuevas generaciones para su continuidad y desarrollo. De manera entonces que cerramos con una importante frase de Lydia Turner, donde aborda, vamos a la última diapositiva, ser maestro trasciende el mero hecho de enseñar la materia que puede o no dominarse. Es ante todo un compromiso moral y ético frente a una generación que espera lo mejor de sí. Ser maestro es eso, es quedar en la memoria de un niño, en el recuerdo de un adulto, entre las hojas marchitas de un libro, entre los manuscritos amarillos, y eso es precisamente ser maestro. Hasta aquí hemos querido compartir estas ideas con ustedes y vamos entonces a pasar a un segundo momento donde vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas interrogantes, algunas preguntas que ustedes quieran compartir con nosotros y que nosotros estemos entonces en la mejor disposición de poder abordarlas, de poder intercambiar con ustedes, de poder dar criterios, ideas, sugerencias. Fíjense que aun cuando ustedes no sean profesionales, que trabajan en las diferentes universidades, o vienen de ellas, y es en ellas donde también ustedes logran su formación continua. ¿Por qué? Porque es allí en esas universidades donde ustedes reciben el posgrado. Y el posgrado estoy diciendo que complementa su formación profesional, ¿verdad? Entonces son aspectos, son elementos que pudiéramos estar trayendo a colación, que pudiéramos estar trayendo al debate para poder estar destacando aspectos esenciales que podemos estar compartiendo con ustedes, que podemos estar analizando con ustedes a partir de los aspectos esenciales que hemos estado abordando en la tarde de hoy. Entonces, el profesor que nos está ayudando en la conducción de la actividad, bueno, le decimos que si pudiéramos compartir algunas preguntas, algunas sugerencias, algunos criterios con ustedes. Bueno, esto es el momento entonces y tenemos la palabra para compartir con ustedes. Bien, doctora Lázara Bastida, muchísimas gracias por esta conferencia magistral que ha compartido con los docentes aquí en Perú y también la están viendo a nivel, vamos a decirlo, a nivel de todos nuestros países hermanos, porque tenemos de Bolivia, de Paraguay, tenemos de Brasil, tenemos de diferentes países también, México, que han entrado a la sala. Bien. Entonces, el día de hoy la doctora Lázara nos ha tenido a bien dar una cátedra magistral de lo que viene a ser nuestra formación del pregrado, ¿verdad? Es en el pregrado donde nosotros nos formamos y tenemos la calidad, como lo ha mencionado usted, esa calidad, esa habilidad
ese enamorarse de servir a los demás, como lo decía Martín, de servir de todo corazón. Usted nos ha compartido, tres puntos de vista de esta formación que nosotros debemos tener. La parte instructiva, ¿no? Nos ha hablado de estos conocimientos disciplinares que debemos tener y conocer pues la materia que vamos a impartir, ¿no? Esta formación que debemos tener los futuros maestros, que vamos a salir pues a la palestra a dar lo mejor que tenemos para poder lograr aprendizajes significativos, conocer el currículo, conocer de estrategias didácticas, metodológicas, para poder hacer un trabajo de calidad. Nos ha compartido también la parte desarrolladora. Acá nos decía esta relación que hay entre salir a hacer la práctica preprofesional. Nos decía usted que tenemos que ya ir incursionando en las escuelas, ¿no? De manera potencial para que nuestro futuro docente tenga que conocer muy de cerca cuál es la realidad. Y también ha trabajado en la parte de esta que viene a ser la parte educativa, ya el todo, ¿verdad? Donde aquí habla de la formación disciplinar, de capacidades, habla de lo que viene a ser el currículo, el sistema, ¿no? Y todo en función a poder desarrollar este trabajo que tenemos a bien todos los que estamos en sala, somos docentes, lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Le agradecemos de verdad, doctora Lázara. En sala hay muchos de sus ex estudiantes. Bien. Y ahora vamos a pedirles a los colegas si por allí hay algunas preguntas, podamos realizar el interaprendizaje con nuestra doctora. Bien, aprovechar el momento para poder hacer preguntas y tener a bien pues que nos den luces de cómo hacer mejor cada vez más nuestro trabajo. Tiene usted en el chat del Zoom felicitaciones de varias personas. Jonel Noriega lo saluda, dice muchas gracias por todos los alcances que les ha dado, felicitaciones. El maestro Pedro nos dice muy interesante. Maestro José le dice felicitaciones por la ponencia, va reforzando la formación del pregrado. Muchos de los colegas que están en sala no solamente son maestros de educación básica, sino también son maestros universitarios. Muy bien. La saludan, le dicen excelente ponencia, la maestra Yarita. Y tiene saludos desde Hilo. Y tenemos una maestra que es nuestra Miss Estela, con su manito levantada para hacer una pregunta. Adelante, Miss Estela. Buenas noches, Miss Zulmi. Primeramente, yo creo que felicitarle a la doctora porque prácticamente nos ha dicho una gran verdad que la verdad acá en el Perú creo que nos falta bastante, ¿no? Porque hay los profesionales que salimos de las universidades no salimos con todo lo que deberíamos de conocer. Y por eso digo, ¿no? Que todavía nos falta bastante acá en el Perú. Creo que Cuba es uno de los países que está bastante adelantado en lo que se refiere a educación. Y bueno, por otro lado, lo que yo quería un poco aclarar, que me aclare, en todo caso podría ser, ¿no? ¿Qué o de quiénes depende de que la educación en nuestras universidades sea como la que usted acaba de mencionar? Porque como acabo de decirle, no es tan buena la que se nos brinda acá en el Perú. Entonces mi pregunta sería, ¿no? ¿De quién depende esa ¿cómo le digo? Que salgamos bien preparados, que acá los estudiantes desde que empiezan la universidad ya vayan practicando como usted mismo acaba de decir en su exposición. Eso quería que por favor a ver si nos pudiera dar algunos alcances. Muchas gracias. Gracias, maestra Estela. Muchas gracias, maestra Estela. Creo que es interesante la pregunta que usted hace. Yo creo que más que responder la pregunta, yo creo que lo importante es hacer una reflexión con ustedes.
yo creo que el propio sistema, la propia organización, la propia estructura de las universidades, yo creo que con el tiempo tendrá que conducir a que la estructura sea que desde la propia formación de pregrado, el estudiante vaya vinculándose con, me alegra que todos sean docentes, porque así yo también me siento más cómoda para poder compartir y conversar con ustedes. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo desde cada una de las universidades donde ustedes trabajan, e insistir en esto, en la necesidad de poner en contacto al estudiante con el objeto de su profesión. Nosotros, yo decía que en el contexto cubano es obligatorio esta formación profesional desde los primeros años de la carrera, poner en contacto con su profesión al estudiante, vincularlo con una escuela, vincularlo con un círculo infantil, con una guardería, como le llaman ustedes allá en el Perú, vincularlo con su formación. Yo creo que este congreso que ustedes están organizando, este primer Congreso Internacional de Pedagogía, puede ser un momento propicio para marcar un antes y un después, a partir de que ustedes puedan organizarse y discutir su propia, y yo creo que la investigación que ustedes realicen desde los espacios áulicos también tiene que ir conduciendo a esto, que ustedes demuestren desde la ciencia cómo es posible resolver estas problemáticas. Que ustedes logren que los directivos comprendan la necesidad de vincular desde los primeros años de la formación a los estudiantes con el objeto de su profesión. Yo creo que esto se va logrando de manera paulatina, no podrá ser a golpe y porrazo, pero que ustedes propiamente, desde la ciencia, desde las propias investigaciones, desde las propias organizaciones de congresos como estos, digan cuáles son sus necesidades, cómo organizar su centro, cómo lograr que estos se conviertan en procesos verdaderamente sustantivos de las universidades y que la formación de profesional se constituya en un pilar donde el vínculo estudio-trabajo se erija como una idea rectora esencial. Yo creo que esto se va a ir logrando de manera paulatina. Depende de muchos factores, es un proceso multifactorial que no se logra a golpe y porrazo, que no se logra de hoy para mañana, pero que sí, congresos como este, lo que ustedes están organizando, con la consultoría Tenorio y con otras consultorías que seguramente están organizándose, pueden ir demostrando. Yo creo que lo importante es demostrar desde la investigación, desde la ciencia, la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación. Cuando ustedes logren eso, bueno, ustedes verán que van a tener logros en la formación inicial de sus profesionales, porque muchos de ustedes, profesores graduados, pueden ejercer como tutores de los estudiantes ya que están en formación. Y por tanto, muchos de los trabajos de formación que ellos hacen para graduarse de las universidades pueden entonces también convertirse en trabajos de ustedes en tesis de maestría, en tesis de doctorado. Por tanto, la formación académica de posgrado tiene que también contribuir a la formación del profesional que se está formando en las diferentes universidades. Yo creo que es un proceso que de manera paulatina hay que ir logrando. Yo he estado muchas veces en Perú, he dirigido allá en Perú una maestría en educación que teníamos nosotros en Perú, y yo creo que siempre hemos insistido en esto, en que desde la investigación, demostrar que la investigación es un arma poderosa para la transformación de la sociedad. La universidad, el vínculo universidad-sociedad, un arma poderosa también para el cambio, para la transformación. Creo que cuando lo veamos de esa manera, veremos entonces algunos resultados y veremos corto, mediano plazo, a largo plazo también, algunos cambios. Tienen que generarlo ustedes mismos, desde sus espacios áulicos, desde sus trincheras de combate. La trinchera de combate es precisamente el aula, ese espacio áulico que ustedes tienen que defender. Lo repito, tienen que defender desde las ciencias de la educación, desde las ciencias pedagógicas, demostrar desde la ciencia la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación. Gracias, doctora Lázara, por la respuesta y por lo que nos comparte. Tenemos en el chat al director Rafael Silva. Él nos escribe desde el DATEN. Nos dice: estimada doctora, muy buenas noches, felicitaciones por la ponencia. Los maestros salen de las casas de estudio
para ser docentes de aula. Pero la realidad peruana indica que dichos profesionales muchas veces van a ocupar cargos directivos. ¿Qué debería hacer el Estado para asegurar la formación docente y directivo a la vez? Dice, ¿se debería cambiar la currícula de las casas de estudio superior? Repita la pregunta, por favor. Dice, ¿qué debería hacer el Estado para asegurar la formación docente y directivo a la vez? Él indica que muchos maestros que recién se formaron por la necesidad que hay en nuestro país, ingresan a la carrera docente y reciben la carga de ser directores. Son directores y son maestros, ¿no? Él indica, ¿se debería cambiar la currícula de las casas de estudio superior? A ver, esos elementos que me está compartiendo el profesor son interesantes, fíjense, parto del criterio de que es un elemento interesante que nos está poniendo en el debate. Le voy a responder desde la experiencia cubana. Nosotros tenemos un sistema de formación en Cuba, está estructurado por diferentes niveles educativos y los directivos no se forman como directivos en las aulas, pero sí se forman como directivos en determinados espacios que se crean para ello, una vez que son graduados y que son seleccionados como directivos por su competencia profesional, ¿verdad? Por la labor que desempeñan y por la actividad pedagógica profesional que desempeñan. Yo creo que estas son cuestiones que ustedes están organizados por diferentes sindicatos, están organizados por diferentes juntas directivas. No podemos cansarnos de plantear estas necesidades que tenemos para el cambio, para la transformación. Y yo creo que para cambiar una currícula hay que hacer primero, hay que someterse a procesos de validación. No se cambia un currículo de hoy para mañana. Para cambiar un currículo hay que someter ese currículo a un proceso de validación curricular. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en la práctica con ese currículo? Por tanto, no creo que desde acá yo deba dar una receta para cambiar un currículo, porque es muy difícil cambiar un currículo sin tener en cuenta todo un grupo de criterios, de elementos que son necesarios para el cambio. Nosotros en Cuba, cada cierto tiempo, en el contexto cubano, cada cierto tiempo sometemos nuestros programas de estudio, nuestros planes de estudio, los sometemos a procesos de validación. Yo hablaba en medio de mi intervención, también nosotros en Cuba, nuestras universidades y nuestras carreras universitarias se someten a procesos de evaluación externa. Esos procesos de evaluación externa son realizados por una junta de acreditación nacional donde tienen profesionales competentes en las diferentes ramas del saber y son los que evalúan de manera externa a las universidades y a las carreras. A partir de una propia autoevaluación realizan las universidades que realizan las propias carreras. Es decir, que se someten a esos procesos de evaluación externa una vez que se hace un informe de autoevaluación. Se evalúan las diferentes variables a partir de los estándares de calidad que están contentivos en cada una de las variables y, bueno, se someten cada ciertos años esos procesos a validación. Por tanto, desde mi consideración, yo creo que eso es un elemento importante. Yo creo que también Perú forma parte de estos procesos de evaluación de la calidad. Yo creo que esos procesos de evaluación de la calidad son los que nos van a permitir enrumbar el camino. ¿Qué debemos cambiar del currículo? ¿Qué no debemos cambiar? ¿Qué debemos mantener? ¿Por qué no nos ha dado resultados y por qué no nos ha dado resultados? Son elementos que es importante someter al debate, al análisis colectivo, al criterio de los demás. Porque yo siempre digo que el grupo más inteligente que el más inteligente del grupo. Por tanto, todos estos elementos hay que someterlos a la consideración del colectivo para aunar esfuerzos y buscar las mejores soluciones, las mejores prácticas. Gracias, doctora Lazarita. Vamos a darle pase al maestro Armando Paredes, que tiene su manito levantada. Buenas noches, doctora, buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Noches. Saludarlo por esta ponencia tan puntual, doctora.
es cierto, ¿no? De dimensión Muchas gracias. instructiva. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Lo escuchamos perfecto, Sí, perfectamente, maestro. la escucho perfectamente. Ya, bien, doctora. Sobre esta dimensión instructiva, dimensión desarrolladora, dimensión educativa. Estos tres dimensiones acá en el Perú, se estudia pues muy divorciados, digamos así, muy aislados. Cuando usted nos acaba de decir que todo se relaciona, es cierto, así debe ser. Posiblemente también en muchos países latinos se da este caso. Entonces, yo pienso, ¿no? De que, como se llama, en pregrado, como lo llamamos acá nosotros, ¿no? La dimensión que es instructiva, debe desarrollarse, pues, mutuamente en relación. De manera que yo pregunto, doctora, no sé si hay algún proyecto latino. Nosotros vemos que tenemos grandes pedagogos de talla internacional, ¿no? Los latinos, de tal manera que debe existir ya, pues, ¿no? Con este avance de la ciencia tecnológica, algún proyecto, ¿no? Algún proyecto que diga, pues, que se haga este tipo de trabajos, ¿no? En las grandes universidades, ¿no? Entonces, no sé si existen ya los proyectos, ¿no? No sé si existen proyectos a lo que usted conoce o todavía no lo tenemos. Si no fuera así, pues podemos desarrollarla pues en unos eventos no pedagógicos, puede darse pues grandes congresos donde se tiene que plantearse a ese nivel. Gracias. Muchas gracias a usted, gracias a usted. Yo creo que sí, que es importante que los propios proyectos de investigación se generen desde las problemáticas propias de ustedes. Yo creo que el proyecto de investigación tiene que responder a las líneas de investigación que ustedes identifiquen como problemas de su objeto, de su profesión, de su medio. Yo creo que sí. En el Perú y en determinados países de América Latina y el Caribe, tenemos que potenciar la investigación. Tenemos que potenciar más la investigación y desde las ciencias, como he dicho en varias oportunidades, desde la investigación, buscar soluciones prácticas a los problemas que se nos presentan. Yo creo que la vía científica es la que está demostrada, es la que nos resuelve las problemáticas que nos encontramos. Y a partir de esos proyectos de investigación, derivar entonces tesis de maestría, tesis de doctorado, a partir de los propios trabajos de grado de los estudiantes que formamos. Y yo creo que cuando nosotros logremos aunar todas las fuerzas de la comunidad universitaria o de la comunidad educativa, podemos entonces resolver algunas de las problemáticas que estamos identificando como problemas de nuestra profesión. Y creo que sí, profesor, es precisamente la investigación, la vía, es el camino más certero, es el camino más fructífero para encontrar las soluciones a los problemas que estamos identificando como problemas de nuestra profesión, como problemas de nuestra práctica educativa. Ese es el camino, es la investigación científica el camino. Y tenemos que potenciarlo. Congresos de esta naturaleza está potenciando la consultoría Tenorio, conjuntamente con otros patrocinadores, son los que entonces nos van a permitir a nosotros buscar las soluciones para encontrar las problemáticas, las soluciones a nuestros problemas. Creo que sí, que la vía es esa, es el camino. La solución está ahí, en la investigación científica. Muchas gracias, profesor, por incentivar la investigación como vía, como camino para la solución de los problemas educativos. Gracias, doctora Lázara. Tenemos una pregunta del maestro Ángel Córdoba. Él la saluda desde Huacho y nos dice, ¿cómo debemos asumir la formación docente en los retos actuales de la pandemia y sus variantes? Muy interesante pregunta. Interesante pregunta. Primero que todo, flexibilidad de pensamiento, contextualización, ¿verdad? Flexibilidad, contextualización, darle uso a la tecnología diferente al que le habíamos venido dando hasta la actualidad. Utilizar la tecnología en el tratamiento del contenido, para consolidar contenido, utilizarla como soporte, como recurso para la evaluación, como soporte del método educativo. Yo creo que nosotros, más que entrar a Facebook, a diferentes redes sociales, tenemos que lograr que las tecnologías de la información y las comunicaciones se conviertan en un verdadero alcance educativo, pero dotando a los estudiantes y sobre todo a los docentes
de que estas tecnologías de la información y las comunicaciones hay que utilizarlas en el tratamiento del contenido. Hay que utilizarla como soporte del método de enseñanza, como soporte del método para enseñar y para aprender. Hay que utilizarla como un recurso para la evaluación de los estudiantes. Hay que contextualizar los problemas de la COVID en el territorio, en el medio en que nos movemos. La COVID nos ha puesto un reto importante. Exactamente, la COVID nos ha puesto un reto, y yo creo que ante situaciones emergentes como estas, climatológicas, los profesores tenemos que reinventarnos. Y tenemos que reinventarnos, y lo decía con anterioridad, también desde la investigación. Y yo creo que también ustedes tendrán que en lo adelante estar presentando investigaciones, tesis de maestría y tesis de doctorado que nos permitan dar un tratamiento no a la COVID, sino a las situaciones emergentes, climatológicas que se pueden presentar. Porque fíjense, ya no es la COVID, hoy es la COVID, mañana puede ser cualquier otra pandemia, cualquier otra epidemia, pero también puede ser un tsunami, puede ser una situación climatológica determinada. Por tanto, nos pone ante una disyuntiva importante. No solo es entrar a las redes sociales, no solo es utilizar las redes sociales por utilizarlas, sino ponerlas en beneficio, en función de la docencia. Y para eso, compañeros, es muy importante la capacitación, la preparación de los docentes. ¿Por qué? Porque si los docentes no están preparados, no podemos entonces asumir los retos que nos está poniendo esta pandemia, la COVID-19, y los retos que nos pueden poner determinadas situaciones climatológicas y demás. Yo creo que en eso radica el tratamiento que hay que darle a todo este tema de la COVID y a la preparación del docente. Yo creo que hoy el docente peruano, el docente cubano y cualquier docente del mundo entero está en una disyuntiva tremenda que necesita reforzar los espacios de capacitación, de preparación, para enfrentar estas situaciones y sin perder de vista el aprendizaje. Yo creo que un elemento cardinal es que el alumno tiene que seguir aprendiendo. ¿Cómo va a aprender? Por ejemplo, con esta semipresencialidad que hemos tenido, con estos espacios vacíos en las aulas, hay que entonces potenciar el uso de las tecnologías, pero potenciarlos en función... Claro, todos los recursos que tiene el propio maestro, todo. Y no es el tablet por el tablet, no es el celular por el celular, sino poner todo esto en función del aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que eso es un reto a lo que estamos llamados todos, y yo incluso durante la propia intervención no quise apartarme de un tema tan importante como la pandemia, y fui ilustrando en determinados momentos el reto que también tienen las universidades ante una particularidad como esta que estamos viviendo en el mundo entero. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctora Lázara. Y tenemos la pregunta del maestro John Alexander desde Colombia. Dice, un saludo desde Bogotá, Colombia, doctora Lázara. ¿Qué opinión le merece que las universidades que forman educadores en las distintas áreas del conocimiento incluyan en sus currículos el desarrollo de competencias socioemocionales para abordarlas en sus prácticas y por ende impactar a los estudiantes? Bueno, yo creo que esa pregunta se la voy a dejar a mi compañera aquí, profesora, para que ayude a responderla, porque es un tema que tiene mucho que ver con un proyecto de investigación que ella está desarrollando. Yo creo que si algo en la actualidad tiene una importancia capital, son las habilidades y las capacidades socioemocionales. Incluso en este periodo pandémico adquieren una dimensión significativa. ¿Por qué? Porque lo socioemocional tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Tiene que ver con el medio en que nos desarrollamos. Y ante situaciones como las que hemos vivido, yo creo que el entorno y el medio tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con los sentimientos, tiene mucho que ver con las vivencias, ¿verdad?, que tenemos. Por tanto, desde mi perspectiva, le doy una importancia capital en el marco actual, en el contexto actual, a lo socioemocional. ¿Por qué? Porque lo socioemocional tiene mucho que ver con lo que la sociedad hoy necesita, lo que la sociedad hoy exige, y las emociones y todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, pasa por las emociones,
pasa por los sentimientos, pasa por las vivencias, pasa por todos esos, por todas esas características personales de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Nosotros incluso en Cuba, claro, y la empatía y todo eso tiene mucho que ver también con la resiliencia, con la capacidad de poder adaptarnos a lo nuevo, al cambio. Nosotros en Cuba incluso hemos desarrollado en los últimos tiempos, a partir del periodo pandémico, una de las experiencias que nos ha dejado es precisamente hacer muchos programas televisivos sobre las habilidades socioemocionales, sobre la necesidad de potenciar las habilidades socioemocionales, pero potenciando además esa capacidad de resiliencia que tiene que tener el ser humano, de adaptarse a las condiciones, de poder reinventarse. Y yo creo que son elementos importantes a tener en cuenta y me parece medular su pregunta, me parece interesantísima además su pregunta. Yo creo que sí, desde la propia investigación tenemos que también desarrollar proyectos que vayan dirigidos a potenciar las habilidades socioemocionales que son necesarias en el periodo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Y tenemos a la maestra Nubi Paredes. Ella nos dice, ¿cómo podemos afrontar estos retos de la virtualidad con estudiantes de zonas rurales donde no llega la señal de internet? A ver, repítame la pregunta. Nos dice, ¿cómo podemos afrontar estos retos de la virtualidad con estudiantes de zonas rurales donde no llega la señal de internet? Interesante pregunta. Muy interesante y casi que desde esta posición creo que buscar una respuesta, yo creo que sería pensar entre todos, buscar una respuesta colectiva. Yo creo que el éxito de la respuesta a esa pregunta está en el propio quehacer colectivo de los docentes que trabajan en la zona rural, de las experiencias que podamos tener y cómo socializar esas experiencias que tenemos para poder potenciar a los estudiantes de las zonas rurales, donde no llegan las señales televisivas, donde no llegan las señales de internet, y es imposible. Yo creo que y donde más falta hace, y hay que también lograr entonces ahí ver el vínculo con la comunidad, cómo potenciar el trabajo con los padres, cómo reinventarse desde el trabajo manual, desde el trabajo colaborativo, desde las propias vivencias, desde las propias condiciones en que tiene la comunidad. ¿Qué podemos potenciar? Lo que tiene la comunidad para ponerlo en función del aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que ese sería un tema muy interesante, incluso me lo llevo como una tarea, me lo llevo como una tarea para el hogar, para yo también buscarle los recursos, buscarle las maneras de cómo potenciar la educación en la zona rural, donde no llegan las señales. Yo creo que hay que seguir reinventándose y hay que lograr esa capacidad de resiliencia que tenemos de adaptarnos a ese ambiente, a ese entorno. Yo creo que tenemos que potenciar a la familia. ¿Qué nos pueden aportar la familia? ¿Qué nos puede aportar, digamos, el huerto escolar? ¿Qué nos puede aportar, digamos, la parcela? ¿Cómo tratar un contenido biológico? Aunque no lo podemos utilizar la internet, podemos utilizar el campo, podemos utilizar el huerto escolar, podemos utilizar, digamos, la bodega para hacer cálculos matemáticos, cómo utilizar todo lo que aparece en el entorno de esa comunidad para poder potenciar el aprendizaje de los escolares. Vaya que me llevo para la casa, para seguir potenciando el sector rural, para poder que esos estudiantes no se queden detrás en el conocimiento. Yo creo que es una tarea importante para seguir potenciando y para seguir trabajando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por compartir su respuesta. Y tenemos al colega Edward. Él nos escribe desde el país vecino y dice, quisiera preguntar si los gobiernos de otros países dan oportunidades de trabajar en lo que se han formado. Caso puntual es de Ecuador, que nos escribes desde Ecuador. Acá es un poco complicado porque necesitas obligatoriamente experiencia, pero no se da la oportunidad de adquirirla.
siendo así que se baje la tasa de futuros educadores y motivación para el estudio en general. Se ven muchos casos de deserción universitaria y mucho desempleo. ¿Esa es la pregunta? La pregunta es si en otros países se dan oportunidades de trabajar en lo que se está formando, se está estudiando, ¿no? Lo que usted nos señalaba, la parte de la teoría y el practicar, ¿no? Que se está desarrollando en Cuba, en esta dimensión en Cuba, desarrolladora. Correcto, muchas gracias. En Cuba, a ver, en Cuba, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organiza este proceso en Cuba? Cuando los estudiantes se van a formar las diferentes carreras universitarias en cualquier rama del saber, se hace una reunión colectiva donde participan los diferentes ministerios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, y siempre cada graduado universitario tiene asegurada su plaza para trabajar una vez que egresa de la universidad. De manera que es un sistema armónicamente desarrollado, armónicamente formado, y por tanto están al 100% las oportunidades de trabajar donde usted, por lo que usted se formó, por lo que usted estudió. Incluso yo decía en algún momento de mi intervención durante la conferencia, también se potencia mucho cuando el estudiante va a hacer su práctica preprofesional, la haga ya precisamente en el centro en que trabajará una vez graduado, de manera que ya él va teniendo una relación directa con esa entidad laboral, y es precisamente, dice, mis años de práctica laboral, terminé de trabajar, generalmente me quedo trabajando en esa empresa, en esa fábrica, en ese hospital, en ese policlínico, esa consultoría jurídica. Es decir, que desde ya se está vinculando, y precisamente por eso hemos dicho y hemos planteado que una de las ideas rectoras fundamental es precisamente el vínculo estudio-trabajo. Estamos vinculando desde el estudio al estudiante con su futura profesión, con su futuro trabajo. Y lo dotamos desde la instrucción, de conocimientos, de habilidades, de valores, para que pueda desarrollar su profesión. Creo que eso es un elemento importante, y no creo yo que sea Cuba el único país que, por lo menos en el contexto cubano y la experiencia cubana, sí se trabaja de esa manera. Es lo que nosotros le podemos decir, que esa es la manera en que nosotros pero lo hacemos desde que se forma, desde antes del estudiante entrar a la universidad, antes de entrar a la formación de pregrado. De esa manera se organiza. Bueno, yo creo que han sido importantes las reflexiones, las preguntas, los comentarios. Decía el profesor, a veces no preguntan, yo creo que hoy se han excedido, han preguntado muchísimo, y yo creo que eso también da mucha muestra primero del interés que le han puesto al tema que hemos desarrollado, el interés que ustedes han puesto en transformar su propia práctica educativa. Yo creo que eso es lo más importante, y es con lo que me voy muy complacida y muy contenta, que ustedes están poniendo la mira en el cambio, están poniendo la mira en la transformación de su práctica educativa. Yo insisto, una vez más, el camino está trazado. El camino es la investigación científica, la investigación que conduce a la transformación de la práctica educativa. Nosotros incluso en este periodo pandémico también hemos tenido la oportunidad de poder potenciar maestrías por vía virtual, por la modalidad presencial virtual, con otros países como Ecuador. Hemos desarrollado cursos también con Colombia, con otros países, y realmente ha sido un intercambio muy fructífero, que nos ha permitido también que nuestros coterráneos latinoamericanos vean en la ciencia, vean en la investigación el camino para la transformación de la práctica educativa. Yo creo que son elementos importantes que tenemos que seguir desarrollando. Perú tiene en sus manos un caudal de conocimientos importantes que puede poner en función de la transformación de sus prácticas educativas, y que eso se revierte en el aprendizaje de sus escolares. No solamente de los escolares universitarios, sino de los escolares de los diferentes niveles educativos. Yo he sido partícipe de muchos procesos peruanos, y sé que hay muchos docentes con mucha calidad que tienen interés en el cambio, que tienen interés en la transformación, y que además ustedes lo han expresado en la tarde de hoy en el desarrollo de esta conferencia que hemos desarrollado con ustedes. Gracias, doctora.
Tenemos una consulta de nuestra colega María. Ella dice, doctora, ¿cómo podemos promover la investigación en los estudiantes en secundaria? Ya. Bueno, yo creo que es importante la pregunta. La secundaria básica de ustedes no es la secundaria básica nuestra, porque los estudiantes nuestros de secundaria básica llegan hasta el 9º grado aquí en secundaria básica y allá es diferente. Ahora mismo no recuerdo bien cómo se organiza la secundaria en Perú, pero se promueve fácil la investigación en estudiantes de secundaria, porque la pueden promover a partir de los propios contenidos que ustedes abordan en las diferentes asignaturas, que busquen soluciones a partir de los propios contenidos que ustedes abordan, que integren contenido. Yo creo que es importante ver la integración disciplinar, que busquen cómo integrar, digamos, la biología, la geografía, la interdisciplinariedad como base para buscar la solución de determinados problemas, que desarrollen ponencias sobre comprensión lectora, sobre todas esas cuestiones que después pueden servir de trabajo de ustedes, como tesis de maestría. Yo creo que tenemos que ser inteligentes y lo que hagamos con los estudiantes nos puede servir para nosotros hacer nuestros trabajos de diploma, nuestros trabajos de maestría, nuestros trabajos de doctorado. Y por tanto tenemos que ver la investigación como un sistema donde tengamos todos los elementos bien estructurados, bien sistematizados. Logremos entonces que esos estudiantes de secundaria básica puedan también transformar sus espacios áulicos. Gracias, doctora Lázara. Tenemos una acotación. El maestro Antonio Torres dice, observamos que algunos colegas se quejan de la pobreza que hay con respecto a educación en el Perú, ¿no? Y él da su aporte. Dice, en lo particular, les digo que todo depende del profesional docente. Esto es muy cierto, ¿no? Por el contrario, nos dice que hagamos las preguntas respecto a cómo intervenir, ¿no? Cómo reinventarnos, que es lo que cada uno de los docentes que está en sala ha hecho. Debido a esta pandemia, nos hemos reinventado, ¿no? Hemos buscado el potencial que tenemos para poder emplearlo en nuestros encuentros con nuestros estudiantes, ¿no? Nos indica que empleemos las estrategias que cada docente posee, ¿no? El utilizar los conocimientos, las experiencias profesionales, ¿no? Hace esta acotación, le agradecemos, maestro Antonio, y aperturamos a los colegas que están en sala para ver si, así como hemos realizado preguntas, para ver si realizamos alguna acotación de lo que hemos escuchado, ¿no? La doctora Lázara nos ha compartido cómo es que está Cuba enfrentando esta pandemia y cómo es que han seguido en pandemia formando a sus profesionales, ¿no? No sé si tengamos en sala algún colega que quiera intervenir, que quiera acotar cómo lo estamos haciendo nosotros los maestros peruanos, porque cada uno de ustedes también tiene lo suyo, tiene lo propio, tiene los lauros que se ha desarrollado en esta pandemia. Tenemos una manito levantada, tenemos al maestro Ángel Córdoba y después al doctor Juan. Buenas noches, doctora. Bueno, en mi institución educativa, que es una zona semiurbana y rural, hemos trabajado con áreas integradas, matemática, comunicación, ciencias sociales, personas y ciudadanía, educación física, arte. Hemos hecho integrado el trabajo, hemos hecho conjuntamente con el de Aprendo en Casa, pero nosotros lo adaptamos, lo contextualizamos de acuerdo a las características y necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y de acuerdo a la diversidad que teníamos, porque también teníamos niños especiales, estudiantes con necesidades educativas especiales, lo cual teníamos también que adaptar sus aprendizajes para que ellos no se queden atrás. El trabajo se ha hecho en forma organizada por reuniones de áreas integradas, donde ahí realizamos el trabajo. Y luego, de acuerdo a los contenidos que tenía cada una de las áreas, para poder de esta manera que todos puedan
servirse de la actividad significativa y todos puedan aportar desde sus áreas al conocimiento integral que tenían que recibir los estudiantes. Luego de ello, en la evaluación que teníamos, hacíamos los productos. Estos productos que se realizaban por los estudiantes de acuerdo a sus aprendizajes, nosotros hacíamos la retroalimentación, el cual evaluábamos sus productos, y estos productos, algunos estaban mal elaborados, le decíamos que tenían que mejorarlos, y ellos realizaban esa labor. Para que ha sido una experiencia muy grata e interesante, el cual cada uno de nosotros hemos aprendido, y desde esta experiencia integrada de aprendizajes, yo creo que ha habido un cambio en la forma de poder realizar un trabajo en equipo colaborativo, de tal manera que el estudiante puede aprender mejor. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor Castillo. Yo creo que el profesor Castillo nos ha dado una muestra de lo que yo estoy diciendo hace mucho rato. Yo creo que socializar lo bueno que estamos haciendo, las buenas prácticas, es lo que nos está dando en el clave, en la médula, lo que necesitamos hoy en la actualidad, en este periodo pandémico. Ese es un ejemplo que hay que escribirlo, Castillo. Hay que hacer una ponencia, porque a veces hacemos las cosas y no las escribimos. Por tanto, hay que elaborar una ponencia de conjunto con todos los que han contribuido a esa actividad y presentarla en un congreso, presentarla en un evento, socializar ese resultado, porque usted está logrando desde el trabajo cooperativo. Fíjense la importancia del trabajo grupal, la importancia del trabajo cooperativo, y usted está obteniendo un resultado palpable que se nota. Por tanto, a eso es lo que tenemos que llamar a los maestros peruanos, que puedan aportar desde su trinchera, como yo decía ahorita, de su espacio áulico, de su pedacito, a integrar saberes buscando la transformación. Usted está dando la receta. Yo creo que por ese camino tenemos que seguir, y ese es el camino que tenemos que trillar a buscar un cambio, a buscar una transformación. Muchas gracias, profesor Castillo. Gracias, doctora Lazarita. Vamos a hacer una pausa metodológica. La intervención es del profesor Ángel Córdoba, que interviene desde Huacho. El doctor Castillo tiene su manito levantada, recién va a intervenir. Ya. Es que como que veía, al que veía era el profesor Castillo. Bien, doctora. Muchísimas gracias, maestro Ángel, por esa acotación. Y sí, esta pandemia nos ha develado el potencial que tiene el maestro peruano, y a sugerencia de nuestra querida doctora Lázara, bueno, tenemos que plasmar, ¿no?, estas vivencias, plasmar lo que nos ha tocado vivir en esta investigación-acción, ¿no? Tenemos ahora el uso de la palabra al doctor Juan Castillo. Adelante, colega. Sí, buenas noches. Gracias por permitirme participar y hacer este intercambio de experiencia que hemos tenido con esto de la pandemia. No sé si me pueden escuchar. Sí, lo escuchamos. Sí, como no, lo escucho perfectamente. Bien, soy profesor de la Universidad de Panamá, ya con cátedra. En educación física, nosotros tenemos la licenciatura en educación física, tenemos maestría y próximamente doctorado. Pero lo que estamos ahora mismo aquí compartiendo es la forma como nosotros hemos actuado frente al reto de la virtualidad y los cambios curriculares, las adecuaciones que se han hecho. Creo que ha sido un reto más que todo para todos los docentes en todos los niveles. Y me parece que de aquí en adelante tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con la malla curricular de la formación de los maestros de educación física, porque la virtualidad nos ha hecho que nosotros como profesores tengamos que hacer algunas adecuaciones, desarrollarle nuevas competencias a los estudiantes, porque se pensaba que el estudiante era un estudiante nacido con la tecnología, pero lastimosamente no es la realidad que nosotros hemos vivido. Entonces nos ha tomado estos 2 años desarrollarle competencias, sobre todo las competencias en investigación virtual a los estudiantes, pero el trabajo se ha integrado. Iniciamos, nuestra universidad abrió 2 meses después de que empezó el problema de la pandemia. Acá en Panamá empezó a finales de febrero.
nosotros a finales de abril ya habíamos iniciado nuestro semestre regular con todo el reto de convertir una carrera que, de soy sincero, jamás pensé que le íbamos a dictar virtual, y ya hemos podido superar ese reto de hacer una licenciatura en educación física de manera virtual. Le comparto esta experiencia porque estamos en ese proceso, o sea, no hemos logrado al 100% los objetivos que se esperaban, pero se han hecho las adecuaciones en cuanto a la parte curricular que los profesores consideran que hayan sido necesarias, y los resultados que hemos tenido hasta el momento han sido muy buenos. Por ahí entonces en otra ocasión les compartimos las investigaciones, ¿no? Ya con los resultados, ya más detallados, pero solamente quería compartirles eso de que yo considero el problema de la pandemia, la virtualización, un reto, y así mismo se lo manifiesto, le hago este mismo manifiesto a los estudiantes, que vean la virtualidad como un reto y que sí podemos hacerlo. Gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, profesor Castillo. Yo creo que eso que usted plantea es importante. Nosotros en Cuba también hemos tenido que hacer adaptaciones curriculares, y la educación física como asignatura que forma parte del currículo de los diferentes niveles educativos también ha sido objeto de esa virtualidad. Por tanto, también nosotros hemos tenido experiencias en ese sentido. Yo lo felicito por los resultados que hemos obtenido, y creo que usted está dando muestra de que sí se pueden lograr cosas desde la virtualidad con una intencionalad marcada, buscando los resultados que ustedes han podido mostrar, y yo creo que es importante. Yo creo que después yo creo que habrá un antes y un después de la COVID, y yo creo que los congresos internacionales se tendrán que llenar de experiencias vividas de todo este periodo pandémico y todo lo que hemos logrado. Yo creo que esto que estamos haciendo en la tarde de hoy es una muestra también de la virtualidad y de cómo podemos hacer cosas desde, ustedes están en su contexto peruano, yo estoy en mi contexto cubano. Sin embargo, miren qué manera tan interesante, tan elocuente de intercambiar, de dialogar, de compartir experiencias, de compartir saberes. Esto también que estamos haciendo es un elemento que sí se puede lograr, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que son experiencias muy interesantes y resultados de buenas prácticas. Lo más importante es socializarlas y generalizarlas, porque no nos podemos quedar con esas experiencias guardadas en una gaveta. Tenemos que compartirlas, como ha hecho usted, Castillo, y como ha hecho el profesor que habló con anterioridad, compartirla, socializarla y sacar buenos frutos. Y de la idea de Castillo, de la idea del profesor anterior y de la idea mía, se hace una idea grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Aunar fuerzas, buscar criterios entre todos y poner a la palestra todos estos resultados que estamos obteniendo a partir de toda esta puesta en práctica de la virtualidad como resultado de la pandemia. Nosotros también en Cuba nos ha dado muchos resultados las clases televisivas. Hemos utilizado teleprofesores para impartir docencia a nivel de todo el país, con una cartelera televisiva, con otro nombre, ahora no lo recuerdo, con una parrilla televisiva, donde tienen todos los estudiantes las diferentes clases que van, y eso también ha dado muchos resultados. Los padres se involucran mucho en las clases televisivas, acompañan a los estudiantes en las clases televisivas, y eso también ha sido un éxito en nuestro país. Gracias, doctora Lázara, por compartirnos, por hacer la acotación a lo que ya el doctor Juan Castillo desde Panamá nos compartía, ¿no? Creo que muchos de los países nos hemos reinventado, el maestro ha puesto en práctica la creatividad, el potencial que tiene, la investigación, ¿no? Para poder hacer mejor este encuentro, como usted lo señala, este encuentro a través ya sea de estas plataformas virtuales como es el Zoom, el Meet, etcétera, ¿no? O también con los aplicativos con los que han trabajado. Tenemos a una colega con la manito levantada, pero antes, Miss Carmencita, vamos a darle a Miss Sonia Guayapuma. Ella tenía su manito levantada. Miss Sonia, ¿usted quería acotar algo? ¿Con qué hablas de Mike?
Miss Sonia, ¿usted tenía su manito levantada? Bien. ¿La escuchamos, Miss Sonia? Nos escribe al interno que era para un saludo muy interesante. Muchas gracias. Adelante, maestra Carmencita Villanueva. Villanueva. Adelante, Hola. misita linda. La escuchamos. Sí. Miss, buenas noches. Disculpen, yo estoy, gracias por tratar estos temas tan importantes. Quería aportar con algo que hemos hecho nosotros en nuestra institución educativa. Yo trabajo en una institución educativa rural de Ancash, de la provincia de Huaraz. Y maestras, quería compartir un proyecto que nosotros habíamos implementado con una colega de primaria. Yo soy de inicial y la colega es de primaria. Nosotros vimos en nuestros niños la necesidad de tal vez hacer un proyecto junto con los padres de familia sobre una necesidad muy importante que dificultaba en mi caserío, en mi zona rural. Los niños carecían de la comprensión lectora, mis niños no optaban por producir textos. Entonces, en una conversación con la docente, nosotros vimos esa necesidad, ¿no?, de hacer un proyecto con la ayuda de los padres de familia. Lo logramos. El FONDEP, como siempre ustedes saben, nos da esa oportunidad y hemos salido ganadores del proyecto. El proyecto llamado fue en quechua, Ayukunawan, Nawincheta, Quiqueta, Shumak Yachaku, que quiere decir en castellano: con nuestra familia aprendemos a leer y a escribir bonito. Coleguitas, este proyecto fue elaborado, buscamos nosotros aliados. Lamentablemente viajábamos a la quincena o a veces una vez al mes para poder dejar materiales, pero los actores tan importantes, los actores fundamentales para que este proyecto se llegue a lograr fueron los padres de familia y los niños. Los padres de familia, 2 veces a la semana, nosotros enviábamos videos de algunos textos, de algunos cuentos, de algunas fábulas, leyendas, retahílas, donde un padre de familia era el actor principal que guiaba al resto de cómo trabajar con los chicos. Y gracias a Dios y gracias al apoyo de la familia, poco a poco vimos el interés que los niños mostraban en crear cuentos, en crear adivinanzas, en producir textos. Incluso cuando leían, a veces nosotros dábamos la retroalimentación y ellos, pues, profesora, he entendido esto, profesora, incluso mira, ¿qué pasaría, no? O sea, daban ellos un final, como se dice, un final a un cuento, a una historia, a un mito, a una leyenda. Y eso a nosotros como docentes nos daba tal vez la satisfacción, ¿no?, de que estábamos logrando algo. Entonces continuamos. El 2020 presentamos, no ganamos, pero bueno, consecutivamente este año dijimos, no, el 2021 tenemos que ganar ese proyecto. Fuimos, conversamos, hicimos una reunión con los padres de familia, estaban comprometidos ellos, ¿no?, en seguir apoyándonos. Y bueno, usamos 6 estrategias, de las cuales una de las más importantes fue el cuaderno viajero, ¿no? Enviábamos gigantografías de diferentes textos, donde los padres de familia por semana se turnaban para que lleven esos textos y con los chicos lo trabajen, ¿no? Y la verdad fue algo fructífero para nosotros, una experiencia muy bonita, porque yo recuerdo una anécdota de una niña que me dice, profesora, me dice, nosotros mandábamos y les decíamos que ellos creen, por ejemplo, con materiales reciclables, tal vez algunos objetos, y que ellos nos digan cómo lo han elaborado. Incluso una niña me dice, profesora, me dice, yo he creado una adivinanza, me dice, quiero hacerte una adivinanza. Entonces, hijita, le digo, ¿cuál es la adivinanza? Mira, he hecho un robot, me dice. Uy, qué bonito tu robot. Había usado tarros de leche, conos de papel higiénico, témperas y todo. Había reusado algunos objetos en desuso, claro, de allá de la comunidad.
Y la niña me envía las evidencias del robot terminado y me dice que había creado una adivinanza. Y en el momento de la retroalimentación, la niña, créame, colegas, fue algo novedoso, algo significante para mí, porque aprendemos de ellos aprenden de nosotros y los, así como nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Y esa adivinanza se me ha quedado, incluso hemos hecho ya tal vez unas adivinanzas, unas fiches allá en el aula que se ha quedado como algo significativo para ellos y también para mí. Me dice, quiero hacerte una adivinanza. A ver, hijita, le digo, ¿cuál es tu adivinanza? Misita me dice, es un insecto pequeñito, pero solamente sale por las noches y cuando camina se mueve como un robot. Suena como un robot y yo me pongo a pensar, le di varias respuestas y me dice que no. Hasta me dice, ese animalito solamente hay en la costa. Cuando yo voy a Casma, ahí veo esos animales. Son unos animales que viven por los desagües. La rata, le digo, no, misita, es un insecto. Y bueno, la cucaracha había sido y sí, es cierto, ¿no? Entonces yo me puse a comprobar una noche, justo estaba en Lima también, y sí, en realidad en las noches cuando la cucaracha anda suena como un robot, hace movimientos de un robot. Entonces, bueno, se me quedó claro que la niña había aprendido, ¿no? Había creado incluso, elaboró su robot y para que, gracias a Dios, este año salimos ganadores del proyecto. El FONDEP ya nos emitió un comunicado donde nos felicita a mí, a la docente, incluso los de la UGEL de acá del mismo Huaraz han ido, le han felicitado a los niños, a los padres de familia, porque realmente ellos han sido los actores principales, mi cita. Y yo sé que todos los docentes somos capaces de hacer eso y hasta más. Entonces solamente queda, la responsabilidad está en nosotros, buscar estrategias, buscar métodos para poder seguir trabajando, seguir por adelante, y sí se puede. A veces menospreciamos a las zonas rurales, pero no. Los chicos también tienen la misma capacidad como de los niños de una zona urbana. Bueno, misita, eso ha sido con respecto al proyecto que hemos hecho. Espero que tal vez haya sido también algo fructífero y algo, un ejemplo, ¿no? Para que podamos seguir para adelante en bien de la educación de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, Miss Carmen, por ese trabajo tan maravilloso. Y sí, es cierto, en estos momentos que estamos desarrollando este trabajo remoto, distante, el aliado estratégico es el padre de familia. Pero cómo tener frutos, cómo lograr esta ayuda del padre de familia es trabajando, ¿no? Esta parte empática, ¿no? Teniendo este vínculo con él, aperturándonos a entender al padre de familia y logrando pues concientizarlo. Y usted ha podido obtener ese gran logro, ¿no? Y es bueno recalcar que ha sido un trabajo conjunto. Bien, queridos colegas, estamos llegando al final de esta reunión. Les pedimos por favor que aperturen sus cámaras para poder tomar las fotos de cierre de esta reunión. Pueden aperturar sus micros para que se despidan de la doctora Lázara. Si hay alguna acotación, si hay alguna pregunta, algo, ya estamos cerrando. Bien. Reciba saludos, doctora Lázara. Tenemos desde, ya se ha visto los hermanos países de Bolivia, Ecuador, tenemos Panamá, tenemos Paraguay. Por interno la saludan, le agradecen. Y también usted puede ver en el chat del Zoom que le colocan agradecimientos y saludos. Desde Huacho, usted cuando ha estado aquí en Perú ha tenido la dicha de conocer varias de nuestras regiones. La saludan desde Moquegua, le agradecen. Bien. Los participantes tienen el audio abierto para poder despedirse de la doctora. Muchas gracias por sus aportes, doctora. Lázara, será hasta otra oportunidad. Creo que ha contribuido mucho a
a cada uno despertar el interés por la investigación. Quien le habla ha hecho el curso de maestría, es importante retomar ello porque ello va a contribuir en que podamos realizar buenos proyectos para nuestros estudiantes. Gracias. A usted, Doctora, maestra. muchas gracias por su participación y lo que usted ha vertido esta noche nos llena de un aliciente para que el maestro peruano y de muchos países que hoy nos acompañan, ¿no? Nos sintamos alimentados y con el afán de buscar nuevos retos en beneficio de los estudiantes. Que Dios la bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bien, están procediendo a las fotos de nuestras siete páginas que tenemos a nuestros colegas de esta noche. Sabemos que no hay vacaciones, el maestro en estos momentos trabaja 7x24, están asesorando a los estudiantes en lo que es el portafolio de recuperación. Les agradecemos. Tiene usted saludos desde nuestro lindo Junín. No sé si llegó a ir a Junín. La saludan acá al interno desde Tacna. No pude ir a Tacna tampoco. Ojalá yo vaya a Tacna. Saludos, doctora desde Chiclayo. Muy excelente su ponencia. Muchas gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes a todos. Gracias, doctora, por su buenas noches. enseñanza desde Ayacucho, Perú. Bien, la han saludado desde Ayacucho. Tenemos maestros del DATEN, del Marañón. Muchas gracias a todos, Muchas gracias por su gracias. ponencia. Gracias Bueno, desde doctora Pacaipampa. Lázara. Saludos. Gracias, a todos. doctora, por su participación. Nos es de mucha ayuda para nosotros como docentes. Desde Piura, un fuerte abrazo, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora Lázara, muchas gracias por su participación. Esperemos que nos acompañe en una próxima oportunidad con buenos temas. Creo que como ustedes saben, como le vuelvo a decir, ¿no? Ustedes están bastante adelantados. Ya quisiéramos nosotros tener profesionales de la talla de ustedes para que nos sigan enseñando. Y creo que también lo que nos falta es un poquito, ¿no? Poner de parte de nosotros o de los que están en los altos mandos, por decirlo así, para que nuestra educación en el Perú siga mejorando. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Agradecida estoy con todos por todas las bellas palabras que me han dicho en la tarde de hoy. Reciba saludos desde Ayabaca, Piura, desde el Datén del Marañón, que es la región Loreto. Desde Ayacucho la escriben, desde Atalaya, la región Ucayali. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muy buenas noches. Bien, buenas noches, hasta luego. Y será hasta el día de mañana, igual a las 7.